Bueno, pues continuamos hablando del PC Gaming ya desde el nuevo estudio de grabación de Más que Teclas, un proyecto que iniciamos el curso pasado y un proyecto con el cual los alumnos han disfrutado mucho y espero que vosotros también. En este vídeo nos centraremos en la caja y refrigeración líquida que hemos elegido para el PC Gaming. Así que nada, si queréis saber cómo continúa este proyecto, no os perdáis el vídeo. Bien, la caja que hemos elegido es una Corsair IQ4000X RGB y básicamente la hemos elegido por su gran capacidad de refrigeración. El aire entra por el frontal, como podéis ver en el vídeo, y va pasando por todos los componentes de la placa hasta salir por la parte trasera. Se crea un gran flujo de aire que nos va a beneficiar, ya que los componentes internos se van a calentar mucho menos. Y esto en condiciones extremas es muy importante. Los ventiladores del frontal van protegidos por un cristal que no es metacrilato, con lo cual ya nos está indicando que es una caja de mucha calidad. Además hay mucho hueco en la parte interior para manipular los componentes de la placa base y luego en la parte trasera tenemos todas las ranuras necesarias para tarjetas de expansión, fuente de alimentación, etc. Como ocurre con estas cajas modernas, ya no necesitamos utilizar destornilladores para quitar las tapas, simplemente aflojar con la mano los tornillos y salen muy fácilmente. Como podéis ver, todo el cableado quedará en la parte trasera de la caja, es decir, quedará escondido entre esa tapa opaca y lo que es la placa base. Así no se verá ningún cable y estéticamente quedará muy chulo una vez que hayamos concluido el montaje de nuestro PC Gaming. Nos incluye todos los componentes necesarios para hacer un mayor recogimiento de nuestros cables, como velcro, bridas, etc. Como podéis ver, las canalizaciones de los cables también van sujetas por bridas y ahí en la parte trasera también nos encontramos bahías para discos duros de 3,5 pulgadas y dos bahías para discos de 2,5 pulgadas o unidades SSD. Lo primero que haremos es separar cada uno de los cables e identificarlos, como por ejemplo los ventiladores de la parte delantera de la caja, los cuales también incluyen RGB, y así nos va a ser mucho más fácil su montaje. Como podéis observar, la caja tiene un diseño muy bonito, es un diseño en color blanco, muy espaciosa por dentro, y esto nos va a permitir manipular los componentes, placa base, etcétera, de forma muy sencilla. Os recomiendo que veáis el vídeo anterior donde hablábamos de la placa base y tarjeta gráfica que habíamos utilizado, y para que sea más fácil de localizar os dejaré el enlace en las notas de este vídeo. La placa base utilizada es una Gigabyte B550 Vision D, que como os comenté en su día no es una placa base directamente relacionada con el mundo gaming, pero sí que nos va a servir perfectamente para disfrutar de nuestros juegos y software avanzado favoritos. Para colocar la placa en la caja se hace de forma muy sencilla, fijándonos en los orificios que hay para tal efecto. Una vez presentada la placa en la caja, colocaremos los tornillos que vienen incluidos y ya la tendríamos operativa. Antes de seguir, comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a traer contenido como este para vosotros. No cuesta ningún trabajo, simplemente tenéis que buscar aquí abajo el botón suscribirse y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo.
La refrigeración líquida elegida para este proyecto es una Corsair IQ H100i Elite Capelix. Este sistema incluye dos ventiladores que nos van a dar potencia más que suficiente para sacar todo el calor que se genere dentro de la caja. El sistema de refrigeración elegido de Corsair viene súper completo, con todos los elementos necesarios para colocarlo tanto en procesadores Intel como en procesadores AMD. Nosotros, como os comentaba en el vídeo anterior, hemos elegido un procesador Ryzen 5, con lo cual hemos de elegir los anclajes correspondientes a dicho procesador. Lo que es el radiador irá colocado en la parte de arriba de la caja, tal y como podéis ver en el vídeo. Fijaos que la caja tiene unos orificios alargados que nos permiten desplazar dicho radiador y colocarlo en la posición que nosotros queramos. Los dos ventiladores irán fijados en la parte inferior del radiador y son los encargados, obviamente, de enfriar el líquido que pasa por el radiador. Antes de colocar dicho radiador en la caja, lo que tenemos que hacer es fijar los ventiladores para que nos sea mucho más fácil. Ya simplemente tendremos que atornillar el conjunto en la parte superior de la caja, como os comentaba anteriormente. Colocaremos en el disipador los anclajes necesarios para nuestro procesador AMD Ryzen 5 y una vez hecho esto, simplemente tenemos que colocar dicho disipador encima del procesador. Lo bueno es que no necesitamos pasta térmica porque la pasta térmica ya viene preaplicada en la base del disipador. Una vez fijados los anclajes a la placa base, apretamos un poquito los tornillos y ya lo tendríamos listo. Ya lo único que nos quedaría sería conectar el cable del disipador directamente al CPU fan de la placa y los cables de los ventiladores a la controladora. Esta controladora se colocará en la parte trasera de la caja, así no se verá y quedará estéticamente mucho mejor. Vamos a añadir también un ventilador adicional en la parte trasera de la caja, como podréis ver en el vídeo, de forma que mejoremos aún más lo que es el flujo de aire desde el frontal de la caja hasta la parte trasera. Esto ayudará a tener todavía una corriente de aire mayor y una mejor refrigeración en el interior. La fuente de alimentación que vamos a colocar en nuestro PC Gaming es una Corsair RM850X, una fuente modular de 850 vatios que nos va a dar potencia más que suficiente para todos los componentes que vamos a colocar en nuestro PC Gaming. Como podéis ver, una fuente de alimentación modular es muy parecida a las fuentes de alimentación antiguas o tradicionales. Lo único que en un extremo, en lugar de tener los cables enganchados, tiene una serie de conectores o puertos que nos van a permitir conectar cada uno de los cables que tenemos en el paquete. Los cables vienen en una bolsa de plástico con velcro muy bien presentados, son cables blancos, con lo cual van a respetar la estética de nuestro PC Gaming. Y es decir que tenemos cables más que de sobra para conectar todos los dispositivos como tarjeta gráfica, placa, etcétera, que van a formar parte de nuestro PC Gaming. Los únicos cables que no vamos a utilizar son cables SATA, ya que no vamos a colocar ningún disco duro que requiera este tipo de conexión. Introduciremos la fuente de alimentación en la base de nuestra caja y la fijaremos a la misma con los tornillos que vienen incluidos. Fijaos que lo que es el ventilador de la fuente de alimentación queda en la parte inferior de dicha caja. Y si le damos la vuelta, comprobaréis que la caja tiene una rejilla que permite limpiar el polvo expulsado por la fuente de alimentación. Ahora nos tocará colocar todos los cables necesarios de la fuente de alimentación al resto de componentes de nuestro PC Gaming. Una
Una vez colocados, fijaos qué fácil y qué sencillo es canalizar los mismos. Simplemente tenemos que tener paciencia y utilizar los velcros y las bridas que vienen incluidos en el paquete. La controladora nos va a servir para unir todo este mare magnum de cables que visto así asusta un montón. Como podéis observar, hay un montón de cables, pero simplemente tenemos que ir con mucha paciencia viendo los que vienen de los ventiladores, de la fuente, etc. Una vez que hemos conectado todos los cables y los hemos canalizado, fijaos qué aspecto tan chulo, es decir, qué aspecto tan limpio presenta esta caja de Corsair. Una vez que coloquemos la tapa posterior, va a tapar todo este mare magnum de cables, controladora, etcétera, y va a quedar visualmente muy estético, que es uno de los objetivos que también pretendemos con el montaje de un PC gaming. Bueno, pues hasta aquí este segundo vídeo sobre el montaje o el proyecto PC Gaming que hemos llevado a cabo en el aula. Os voy a dejar en las notas del vídeo todos los componentes usados para este PC Gaming y por supuesto si tenéis alguna duda o pregunta me la podéis dejar en los comentarios de dicho vídeo. Y nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.